Muy buenas tardes, estimados barristas y abogados, contadores y profesionistas del foro en general. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a este evento del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, con el que prácticamente cerramos nuestra serie de eventos que hemos venido ofreciendo desde el mes de abril a la fecha y que hemos dado muy contentos con su acompañamiento. Lo hemos repetido en varios foros, pero nos da mucho orgullo y mucho gusto comentarlo. Llevamos más de 90 eventos, con más de 5.400 asistentes y 5 diplomados en estos meses de pandemia, en lo cual hemos hecho un esfuerzo muy grande con el apoyo de todos ustedes, los coordinadores de comisiones, del consejo directivo de nuestro capítulo, para poder brindarles actualización jurídica de mucha calidad, como la tenemos el día de hoy. Pues estamos muy contentos con un panel, la verdad, extraordinario. Agradecer mucho haber aceptado la invitación y su participación a los auditores, que a continuación Armando Robles, nuestro tesorero de la barra y también consejero, o sea, a favor de la... Les invitamos a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y también tenemos un canal de YouTube donde grabamos y subimos todos los eventos o la mayoría de ellos para que los puedan volver a ver, consultar o compartir con quien guste. De nuevo, muchas gracias. Sin más, y para aprovechar el tiempo, dejo el micrófono en manos de Armando Robles, quien va a ser el moderador de este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Se va a presentar en los siguientes momentos el evento del impacto de la iniciativa de reforma a la subcontratación, enfoque jurídico empresarial. Es un honor tener a todos los panelistas que tienen muy buena experiencia, una expertise bastante grande. César Meraz, socio de Chever Ruiz Samarripa. Nadia González, consejera de Galicia Abogados. Carlos Ramírez, socio de Deloitte. Eduardo Arispe, socio de AVM Abogados. José Alfredo Saldaña, director de Relaciones Laborales de Signus. Miguel Ángel Cantú, director de Chever Ruiz Samarripa. Mi nombre es Armando Robles, soy tesorero y consejero de lo que es la Barra de Abogados de Nuevo León. Bienvenidos a todos. Damos inicio, muchas gracias por la presencia de tantos asistentes y muy agradecidos. Adelante, por favor. Pues no sé, Armando, a lo mejor conviene introducir los temas, me parece que... Sí. El tema, como lo dije en un principio, es el impacto de la iniciativa de reforma a la subcontratación. Es un enfoque jurídico empresarial. En este caso hay situaciones que la barra inclusive se ha pronunciado en la Cámara de Diputados enviando un escrito. Y el tema que hoy tratamos en este momento, es la presentación de opositores, los antecedentes laborales, la modificación laboral, Nadia y Miguel, y modificaciones, José. Las modificaciones fiscal, Carlos, transitorios, Nadia y Miguel. Todos tenemos un tiempo muy perentorio de 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos. En total suman 90 minutos en estos. Es importante generalizar que ese es un tema. Por favor, hay que poner los micrófonos en mute para que no se vicie. Es muy importante ese tema debido a la trascendencia trascendental que tiene para toda la República Mexicana, y el tema de subcontratación y la erradicación va a impactar no solo en las relaciones laborales del país, sino en la economía nacional. Palabras textuales que tomo de la presidencia de la Barra Mexicana de Abogados.
Hay una débil y línea difusoria, muy débil y difusoria línea divisoria en la iniciativa. Hay una excesiva cuantía de las sanciones pecuniarias y la concesión de atribuir el carácter calificado. Nadia, si eres tan amable, por favor, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Armando, y muchas gracias a todos los asistentes. Esperemos que esta plática sea fructífera e interesante para ustedes, y pues gracias a mis copanelistas por invitarme a participar en este evento. Pues para enfocarnos en el tema y tratar de ser concisos, y por favor, Miguel, siéntese con la confianza de interrumpir o de profundizar en cualquiera de mis comentarios. ¿De dónde viene esta iniciativa? No es algo nuevo, es algo que se venía tratando desde el 2009 con la modificación a la Ley del Seguro Social, posteriormente en el 2012 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se incorpora por primera vez el trabajo en régimen de subcontratación con los famosos artículos 15A, 15D. Sin embargo, pues bueno, nosotros muchas de las empresas a las fallas técnicas o a las lagunas que existían en la redacción de ese articulado, seguimos utilizando las figuras del trabajo en régimen de subcontratación, que malamente conocemos como outsourcing e insourcing, sin que dichos términos estén regulados en específico en la ley. Como bien se ha comentado en la prensa y también por parte del Ejecutivo Federal a través de las diversas secretarías y del SAT, ha existido un abuso a la figura. Si bien son muchas las empresas que han cumplido con la ley e incluso se exceden en el cumplimiento otorgando ciertas prestaciones supralegales muy por encima del promedio, también lo es que existen algunas empresas pues, de las llamadas fantasmas o factureras o algunos mecanismos que pudieran caer dentro del concepto de ilegalidad al afectar ciertos derechos de los trabajadores, como antigüedad, como posibilidad de negociación colectiva, un subregistro en el IMSS, que incide ciertamente en el pago de pensiones, tanto de riesgos de trabajo como de retiro en su momento, y la evidente elusión de obligaciones fiscales y afectación al erario público. A raíz de esto, el año pasado, el senador Napoleón Gómez Urrutia presenta una iniciativa bastante agresiva que tenía, a pesar de ser agresiva, mucha precisión técnica, estaba bien hecha, se dividían los conceptos de outsourcing, de insourcing, entonces abarcaba muchísimos temas que en esta iniciativa del presidente, presentada el 12 de noviembre pasado, no están bien definidos. Entonces, así nace, esta inquietud de modificar es precisamente para erradicar la práctica del outsourcing ilegal. Sin embargo, los términos tan amplios de la iniciativa del presidente López Obrador, pues en la exposición de motivos y finalmente con el articulado de la iniciativa, no se enfocan solo en el outsourcing ilegal, sino que también prohíben de manera general la subcontratación de personal, permitiendo la prestación de ciertos servicios especializados, y ahorita mis compañeros ahondarán en ese punto, pero con esta iniciativa se derogan el artículo 15A, 15B, 15C, 15D, que deroguen el artículo 15D se me hace una falla, y también se cambian ciertos artículos como el 12 de intermediario, algunos temas de sustitución patronal. Entonces tiene muchos impactos, además obviamente de modificar, como lo explicarán los panelistas expertos en seguridad social y la ley del impuesto sobre la renta, del IVA, la ley del seguro social, del Infonavit, el código fiscal de la federación. Entonces, básicamente, esos son los antecedentes del tema, pero insisto, no es algo nuevo. Y creo que vale destacar que desde la reforma del 2012, porque esto ha causado mucho revuelo con la iniciativa del presidente López Obrador, desde la reforma del 2012, al no estar bien claros las condiciones establecidas en el artículo 15A, el segundo requisito de especialización, sin embargo, sí había antecedentes de que el espíritu de la ley, que no debemos dejar de observar el espíritu de la ley, y algunos comentarios, incluso hechos por la entonces ministra Margarita Luna Ramos, decían que el outsourcing no debería de comprender las actividades del core business de las empresas, con perdón del anglicismo. Entonces, no es, un tema nuevo, ciertamente causa malestar por
por lo general de la prohibición, pero ese es el antecedente. No sé, Miguel, si tú quieras explicar un poquito más qué es lo que dice la ley vigente o ahondar en algunos puntos de la iniciativa, y nos vamos pasando el micrófono antes de dar pie a los temas fiscales y de seguridad social. Gracias, Nadia. Pues sí, efectivamente, como lo comenta Nadia, con ese antecedente de que el gobierno quiere erradicar ese mal uso del esquema de la subcontratación, nos presenten esta iniciativa, que en materia laboral el principal cambio, o uno de los principales cambios en la ley, pues es la definición como tal de la subcontratación de personal, y que es importante resaltarla, que nos la define como aquella donde una persona física o moral pone a disposición de un tercero trabajadores propios. Y ahí cambia mucho el sentido, porque ahora dice poner a disposición. Entonces, es un debate que se va a abrir en ese sentido. ¿Qué significa poner a disposición? Desde un punto de vista estrictamente laboral, pues entendemos que es cuando exista una suprasubordinación entre el que se ve beneficiado y el que presta el servicio, ¿no? Sin embargo, la definición es tan amplia que no distingue entre insourcing o outsourcing. Únicamente te dice que aquellos servicios que cuando una persona ponga a disposición trabajadores propios de otra, en beneficio de otra, va a estar prohibido, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que es importante que resaltemos, ¿no? Perdón. Y por otro, estabas en mute, ¿no? Sí. Adelante. No, y por otro lado, primero nos dice que está prohibida la subcontratación de personal y nos deja abierta la puerta únicamente para la contratación de servicios especializados o para obras especializadas, sin definir tampoco qué son servicios u obras especializadas, ¿no? Porque puede ser para uno una cuestión especializada y para otro no, definitivamente, ¿no? Lo único que te dice son dos requisitos que establece que esos servicios o aquellas obras especializadas no podrán formar parte del objeto social ni de la actividad económica del contratante o del que recibe el servicio. Y adicionalmente, las empresas que prestan el servicio especializado deberán de contar con una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo para actuar como empresas especializadas. ¿Y cómo te vas a registrar? No lo sabemos, porque las reglas no están establecidas todavía. Dentro de los transitorios nos mencionan que van a tener 4 meses la Secretaría del Trabajo para emitir estas reglas. Lo único que sabemos es que vas a tener que probar tu especialidad. ¿Cómo la vas a probar? No lo sabemos todavía. Pero entonces, primero te prohíbe por un lado la subcontratación de personal y por otro lado te deja abierta únicamente para contratar servicios u obras especializadas. Así es, correcto. Y este tema de que ha causado también tanto revuelo es uno de los puntos que la iniciativa privada ha estado tratando de negociar en las mesas de trabajo con el presidente, ¿no? Y con el equipo del IMSS, del SAT, de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica principal? Pues una de esas críticas es que podría violar incluso el artículo 5º constitucional de libertad de trabajo o de libre ejercicio de la profesión, además de que deja a las empresas en un estado de incertidumbre jurídica y de indefensión al no saber cuáles serán esos requisitos para obtener la autorización, más registrarse en el padrón público. Entonces, en la práctica, en el supuesto de que la iniciativa fuera aprobada en los términos en los que está hoy en día y esas reglas se expidieran por la Secretaría del Trabajo dentro de 4 meses, tenemos ese lapso de 4 meses en el que quizás vamos a estar imposibilitados para cumplir obligaciones de carácter fiscal y de carácter de seguro social e Infonavit, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Y respecto de la subcontratación de personal, el tema de poner a la disposición en beneficio personal, en beneficio de otra, coincido plenamente con Miguel. Para nosotros los laboralistas, a pesar de que la ley no lo explique o no lo establezca de manera explícita, para nosotros tiene que ver con el concepto de subordinación. El poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia, es decir, que la parte contratante beneficiaria de los servicios tenga el control, la dirección y la supervisión de los trabajadores del contratista. Sin embargo, también, como mencionó Miguel, tiene unos efectos fiscales muy distintos que por ahí tienen que ver con el tema de este año de la retención del IVA, que no están bien definidos los conceptos. Otro punto importante de la iniciativa es el tema de las multas, de cómo se incrementan las
hasta 50,000 UMAS, que estamos hablando de más de 4 millones de pesos, y que, pues bueno, si consideramos los parámetros que establece la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento General de Inspección para imponer multas que pueden ser por cada trabajador afectado y dependiendo de la gravedad de la falta, pues pueden ser multas bastante significativas. Un tema que tampoco está explícito en la iniciativa, pero que todos entendemos así, es que al prohibir la subcontratación de personal, muy posiblemente estemos hablando de eliminar cualquier tipo de outsourcing y de insourcing en las empresas, ya que ha sido mencionado expresamente por las autoridades como violatorio por el hecho de no estar cubriendo PTU. Que en realidad el esquema del insourcing entre empresas del mismo grupo empresarial o corporativo, pues nace para mejor controlar o administrar el tema de PTU, también en algunos casos para centralizar labores administrativas de recursos humanos, y son pocas las empresas, las grandes empresas o los grandes corporativos que estuvieran utilizando el esquema para evadir alguna obligación de seguridad social o fiscal. Sin embargo, pues sí está el tema de que la PTU es un derecho constitucional, además de estar en la Constitución, también está en la Ley Federal del Trabajo, y que, pues bueno, esto podría representar un incremento de costos tremendo para las empresas, ¿no? Que no estaban contemplados. Sí, y también abordando un poquito otro de los cambios importantes que casi no se le ha dado tanta publicidad y que la gente no ha hablado mucho, es el tema de la sustitución patronal, ¿no, Nadia? Creo que es importante resaltar el parafito que se agrega al artículo donde te dice que ahora para que se pueda realizar una sustitución patronal tendrá que haber forzosamente transmisión de los bienes objeto de la empresa sustituida hacia la sustituta, ¿no? Sin definir a qué se refiere con bienes objeto de la empresa, ¿no? O sea, creo que lo trataron de asimilar un poquito a lo que ya establece la Ley del Seguro Social, donde que para efectos de que exista una sustitución patronal, la Ley del Seguro Social te dice que tiene que haber transmisión de activos, ¿no? Y en este sentido quiero entender que así lo quisieron hacer, más la definición creo que se queda un poquito vaga en ese sentido, y desgraciadamente con esto, pues ahora sí que la figura de la sustitución patronal, pues probablemente va a quedar en desuso o se va a usar con mucho menor frecuencia que anteriormente, ¿no? Y eso es importante considerarlo para los cambios que las empresas tengan que realizar, tomando en cuenta estos cambios que se avecinan tanto en materia laboral, fiscal y de seguridad social, para efecto de la transmisión de la transferencia de su personal, pues que el tema, una vez que entre en vigor la iniciativa, el tema de la sustitución patronal va a ser un poco más complicada y se tendrá que analizar otras alternativas para la transferencia del personal. Creo que el último punto, desde las que nos falta comentar, es el tema de la responsabilidad solidaria entre contratante y contratista. Cuando alguna de las partes no esté cumpliendo con los requisitos de la prohibición de subcontratación de personal, de especialización, de contar con la autorización, entonces ahí serán la responsabilidad solidaria, considerar al patrón, a la parte contratante como patrón para todos los efectos legales, y en caso de que el intermediario, eso también es un punto importante, aquí, perdón, me confundí un poco. El intermediario ya no es la figura que nosotros conocemos de participar en la contratación de trabajadores. Aquí la figura del intermediario en la iniciativa se limita a temas de reclutamiento, selección, capacitación, y jamás va a ser considerado como patrón, pues el patrón será el beneficiario de los servicios. Básicamente se está dejando la puerta abierta para agencias de colocación, o sea, se van a convertir en agencias de colocación estas empresas que anteriormente podían inclusive contrataban al personal y ahora únicamente lo van a reclutar, capacitar, adiestrar y será contratado por el patrón que se beneficiará de los servicios directamente, ¿no? Entonces, con esto, digamos que se elimina todo este tema que nosotros como abogados habíamos estado tratando de prestación de servicios especializados independientes, y que solamente existiría responsabilidad solidaria en caso de que el prestador de servicios incumpliera con sus obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales respecto a los trabajadores, cuando no contara con los elementos propios y suficientes. Entonces, este es un tema importante. Y finalmente, conforme la noticia que recibimos ayer por la mañana,
en la conferencia de prensa mañanera, el tema del acuerdo tripartito, que primero circuló un día antes sin firma y después pero no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, no creo que lo vaya a hacer, pero donde el resultado, digamos, resumido de ese acuerdo tripartita entre el sector obrero, parte de la iniciativa privada, no su totalidad, porque ha habido sendo repudio de algunas agrupaciones patronales al respecto, es que las pláticas continúan y se presentará una iniciativa revisada o consensuada con la IP para febrero del 2021 con calidad de iniciativa preferente. Se espera que los puntos que se revisen sean principalmente el tema de la PTU y de la famosa autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero desde mi humilde opinión, yo creo que no debiésemos esperar hasta febrero para empezar a tomar acciones, para planear estratégicamente cómo podemos atacar estos temas en caso de que nuestras empresas estén utilizando alguno de estos esquemas de outsourcing o insourcing y que creo que estos esquemas tienen fecha de caducidad. Entonces, ojalá y fuera distinto, pero por lo pronto creo que sí tenemos que tomarnos en serio que en febrero, si no fue ahora en diciembre, en febrero o en marzo sí será. Coincido contigo, Nadia. Creo que lo peor que podemos hacer o que las empresas pueden hacer es no hacer nada. Creo que el hecho de que se haya pospuesto la discusión hasta febrero no significa que en febrero vamos a ver qué va a pasar. De que va a pasar, va a pasar. Lo que podría cambiar sería a lo mejor los transitorios o alguna otra incorporación como la del PTU, pero definitivamente que el tema de la subcontratación de personal lo vemos poco probable que vaya a cambiar en cuanto a la redacción y la prohibición de la misma. Entonces, creo que lo mejor es que las empresas empiecen a tomar acciones y cartas en el asunto, empezar a hacer los análisis, empezar a revisar sus estructuras de personal que tengan, y no nada más con el personal directo, sino también con aquellos servicios que reciben de los servicios que pudiéramos llegar a entender que son especializados, inclusive servicios de limpieza, de mantenimiento, seguridad, etcétera, que no tengan que ver con el core business del negocio, para ver qué están haciendo estos proveedores tuyos para poder cumplir eventualmente con el requisito de la certificación por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces creo que es importante también empezar a tener reuniones con ellos para poder ver qué es lo que ellos están haciendo también y revisar objetos sociales, tanto internamente como con los proveedores externos, ¿no? Yo creo que de momento, igual en el espacio de preguntas y respuestas sale algún tema más, pero cedemos el micrófono a nuestro siguiente panelista. Y al final también vamos a platicar del tema de la transición, de los transitorios, que creo que es importante mencionarlos, pero vamos a esperar a que los demás compañeros expongan y al final volvemos a retomar el tema de los transitorios. Yo creo que te toca, Pepe. Vamos a contar ahora acerca de los aspectos más relevantes relacionados en materia de seguridad social que también se ven incididos. Muchas gracias, César. Gracias a Juan Isidoro, presidente de nuestro capítulo, por la invitación, y encantado de estar acompañado por los compañeros panelistas, muy estudiosos, muy enterados del tema. Bien, bueno, a grosso modo, en la cuestión de seguridad social, se trata de homologar todos los cambios que tiene la Ley Federal del Trabajo, contrario a reformas anteriores en donde había discrepancia inclusive en la terminología y ciertas definiciones. Bueno, aquí se trata de homologar esto, y bueno, pues en primer término, pues un gran impacto es el cambio que tenemos en el artículo 15A, que se modifica de una responsabilidad subsidiaria a una responsabilidad solidaria para el caso del otorgamiento de servicios, de contratos para servicios especializados, para la empresa o persona beneficiaria del servicio en caso de incumplimiento por parte de esta entidad proveedora de servicios especializados incumple, pues será solidariamente responsable, ¿no? Y bueno, por ahí se establecen toda una serie de controles, unos reportes trimestrales que tienen que estar haciendo estas entidades de servicios especializados al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuatrimestralmente a su vez al Infonavit, y nos habla también de
pues que tienen que celebrarse convenios y colaboración entre IMSS, Infonavit y Secretaría del Trabajo para estar conectados con todo esto. Y esto, bueno, también conectado a la autorización que tienen que obtener estas empresas de servicios especializados frente a la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues todo es la verdad es todo un tema, una carga regulatoria que inclusive, bueno, ahí sí, pues es una procesión en varios templos, así como está establecido al menos en la lectura de cómo viene la iniciativa. Y quizás, bueno, pues ahí sería perfectible en tener una solo repositorio, un solo lugar en donde se cumplieran todos estos requisitos y no tener que hacer con cada una de las entidades y después que estas entidades se intercomunicaran, porque pues simplemente pues en la parte esta de la autorización pues nos habla de que se puede que no se otorgue la autorización a esta empresa de servicios especializados o puede que se le revoque su autorización y con todas las pues consecuencias laborales y fiscales que esto pueda tener. Entonces, por esa parte pues definitivamente perfectible. Y bueno, también se establecen sanciones por no entregar por la no entrega o la entrega tardía de esta información al IMSS en Infonavit, pues hay unas multas que van de 200 a 5,000 UMAS, o de 500, perdón, a 2,000 UMAS. Y bueno, pues esto con la finalidad de dejar esto muy, digamos, controlado y muy regulado. Pero bueno, ¿qué sucede ahora? Bueno, ya si nos enfocamos en la parte, bueno, como ustedes supieron, pues en estas mesas de negociación que se estuvieron dando previo a este acuerdo que se comunicó el día de ayer en la conferencia mañanera, pues parte de quienes estuvieron sentados en esas mesas precisamente fueron los funcionarios del IMSS y el Infonavit. Y bueno, creo que fue una buena noticia el acuerdo en cuanto a la cuestión de posponer el inicio de vigencia de esta modificación, porque la verdad yo creo que ni la misma autoridad estaba al tanto del cúmulo de todo el trámite, vaya, en todas las materias, pero obviamente también en la parte de IMSS Infonavit. Definitivamente hay cuestiones que adecuar en temas normativos, en temas informáticos para recibir todos estos avisos que se van a dar, definir cómo se va a presentar esta información y definitivamente estandarizar la normativa que, pues como hemos sabido, siempre ha sido un área de oportunidad grande en este tipo de organismos, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí aplaudimos que se pospusiera la decisión, pero hubiera sido mucho más valioso ya saber ya tener una redacción final, pues para poder decir, bueno, ¿qué podemos ir preparando? ¿Qué escenario? ¿No? Entonces, pues ahorita todavía partimos de el texto de la iniciativa y con algunas cuestiones, pues que han trascendido por ahí. Y bueno, y básicamente, pues de lo que hemos analizado, pues hay tres grandes formas por ejemplo, sobre todo en la parte del traslado del personal que está en las empresas insourcing, cómo las vamos a llevar a las empresas operativas, las que realmente están llevando a cabo la actividad productiva o la actividad comercial, etcétera. Pues lo podemos hacer mediante una alta patronal de esa empresa operativa y hacer bajas y altas de los trabajadores. Ahí, bueno, empezamos con cuestiones de digamos, pues consecuencias que podemos tener en temas de las primas de riesgo. Normalmente cuando registramos una nueva empresa, pues nos vamos a ir a la prima media de riesgo, ¿verdad? Como ustedes saben, pues la prima de riesgo podemos ir, las empresas en cada registro patronal subiendo, bajando un punto porcentual por año y obviamente pues hay empresas que han gestionado esto muy bien a lo largo de los años y pues ya pagan un factor muy bajo. Entonces, pues definitivamente hay un sobrecosto en eso. Tenemos la cuestión de que esto pudiera ser una fusión de esa empresa de insourcing con esa empresa operativa. Y bueno, para eso primero tenemos que registrar una alta patronal en la empresa, vaya, por ejemplo, digamos la operativa, y después llevar a cabo la fusión. Y eso, de alguna manera, el artículo por ahí 28 del reglamento de la Ley de Seguro Social en la materia nos establece una cuestión de... Finalmente, dice que se deben comparar la prima de la empresa fusionante y la fusionada. Y por esto lo entiende, hoy por hoy el Seguro Social lo entiende como un promedio, ¿no? Entonces, pues promediar una prima nueva, una prima media con una prima que ya teníamos muy baja, entonces también ahí tendremos un detrimento para este procedimiento. Y el otro es la sustitución patronal. Y bueno, pues para esto igualmente, y esto es por una parte administrativa, igualmente en un tema administrativo nos exige
que la empresa sustituta se dé de alta primeramente y después llevar a cabo esta transferencia de los trabajadores, y después tendremos que hacer digamos, un seguimiento con la Oficina de Clasificación de Empresas de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social que corresponda, para que nos reconozca esa prima que ya teníamos en la empresa sustituida, es decir, vamos a decir la empresa insourcing. Pero bueno, para esto hay que cumplir por ahí con el artículo 290, que tiene dos supuestos. Una es que sea la transmisión de los bienes afectos a la explotación con ánimo de continuarla, eso es una fracción, y la otra es que haya una identidad de socios y accionistas entre empresa sustituida y sustituta. Sobre todo la segunda fracción no se ve tan complicada, la primera pues sí, habría que ver si realmente eso se configura, pero hoy por hoy también muchas unidades administrativas del Seguro Social nos piden pues esa comprobación de esa transferencia de activos cuando esa segunda fracción no lo exige. Entonces también habría que aterrizar muy bien esa parte en el sentido normativo. Y bueno, creo que también dentro de estas modificaciones yo considero viene la derogación del artículo, bueno, de un párrafo del artículo 75, que para estas empresas proveedoras de servicios especializados podrían obtener hasta 5 registros con las diferentes clases de riesgo, inclusive en un mismo domicilio fiscal. Y esto pues permitía que estas empresas, dependiendo los diferentes servicios y sobre todo este personal que colocaran, conforme a su puesto, pues pudieran estar en estos diferentes cajones. Vamos a decir, si si yo colocaba como un servicio especializado, vamos a hacer un servicio de un puesto, por ejemplo, de un sastre o de un costurero, entonces es clase 1.5, pero si coloco un operador de motosierra para un aserradero, entonces es un 7.5, y eso entonces permitió una segmentación y que realmente se estuviera tributando en esta parte de los riesgos de trabajo conforme digamos, al riesgo inherente al puesto directamente. Entonces, ahora esto pues, nos lleva a que si se deroga esto, pues entonces nos lleva a que esté operando el artículo 19 del mismo reglamento de la Ley Seguro Social, que trae la parte de clasificación de empresas, y nos dice que esta empresa que presta servicios bueno, no dice especializados, pero prestación de servicios, pero realmente es esa la figura, pues se tiene que clasificar conforme a su actividad más riesgosa, ¿no? Entonces estas empresas van a tener que clasificarse conforme a la actividad más riesgosa de uno de sus trabajadores que están colocando en una empresa que los está contratando. Entonces, pues tendría que irse, seguramente si tienen a uno que sea clase 5, pues entonces tienen que ir a lo más alto. Entonces, pues definitivamente sí hay varios escenarios, y que esto definitivamente pues también sí tiene que ser tomado en cuenta a la hora de cómo se va, digamos, pues cómo se va a estructurar también este movimiento, ya sea societario o sea con una transferencia de personal, una transferencia de activos, pues definitivamente considerar esta parte de seguro social. Y bueno, una gran preocupación de la autoridad, bueno, dentro de estos avances que hubo en estas conversaciones, se comenta que el seguro social estaría abierto a la cuestión de permitir que las empresas insourcing conserven estas primas de riesgo que ya tengan previamente gestionadas y con baja siniestralidad y las conserven, pero dice siempre y cuando, el gran requisito es que siempre y cuando estén bien clasificados, ¿sí? Y siempre ha sido un tema ahí que ha empujado el Seguro Social a estar revisando mediante invitación. Esta verificación también se hace en los dictámenes de seguridad social, siempre revisando la clasificación de las empresas. Y bueno, pues yo creo que estas empresas que tienen más de 300 trabajadores han sido plenamente revisadas por muchos años de que estén correctamente clasificadas, entonces debieran poder conservar esa prima de riesgo que ya han venido gestionando. Y bueno, básicamente hasta aquí sería mi intervención, y bueno, desde luego abierto para preguntas posteriores. Sí, muchas gracias, Te Pepe. agradezco mucho, César Meraz y Carlos. Agradezco la intervención de ustedes, por favor, si son tan amables. Adelante. Muchas gracias, Armando. A Pues ti, mira, César. la verdad es que tenemos un tema muy importante y que, bueno, pues desde hace años que va interrelacionado, interconectado con todo el tema laboral que ya platicamos. La iniciativa hace varios planteamientos, desde la redefinición de lo que se considera como subcontratación de personal,
hasta algunas implicaciones que tienen que ver con no deducibilidad y no acreditamiento de impuestos. Vamos a tratar de conversar de forma, digamos, tratando de compartir experiencias más que haciendo una relatoria de lo que es la iniciativa. Entonces, creo que valdría la pena empezar un poco por los antecedentes. Estoy leyendo la iniciativa, me da una especie de flashback a lo que ya habíamos vivido y que ya se había eliminado de las leyes fiscales. La reforma del 2017 en materia de impuesto a la renta de IVA pareciera que fue sustraída de los libros olvidados de leyes y la fueron a incorporar nuevamente en la iniciativa. No sé si quieras comentar algo al respecto ahí, Carlos. Sí, César, efectivamente, cuando uno lee esta iniciativa de reforma, pues no puede olvidarse de lo que ya estuvo en vigor y que actualmente ya pasamos la página, ¿no? En el 2017 claramente se introdujo por primera vez esta especie de relación entre subcontratación laboral, temas fiscales, en donde para condicionar la deducción y el acreditamiento de impuestos, pues se requería que el contratante obtuviera del contratista una serie de documentación muy similar a lo que ahora se propone en esta iniciativa. ¿Qué tipo de documentación estamos hablando? Bueno, pues la evidencia de que el contratista pues, cumplió con sus obligaciones fiscales y sus obligaciones laborales, el pago de las retenciones del impuesto a la renta, el pago de las cuotas de seguridad social, entre otras, ¿no? Algo que se está reiterando nuevamente. Posteriormente, en 2020... Perdóname, me acuerdo que de esa obligación surgió inclusive un aplicativo en el que a través de este sistema informático se iba a procesar la información y luego quedó pendiente y quedó suspendido hasta que se eliminó, ¿no? Es correcto. Porque en realidad, digamos, a mí me parece que esta obligación de proporcionar toda esta información es súper compleja. Yo creo que va a haber, es decir, el tener que presentar información relacionada con los comprobantes fiscales de pago de salarios, las declaraciones de entero y de retenciones a los trabajadores, los comprobantes de pago de las cuotas al IMSS y al Infonavit, con todo el detalle que se requiere, en el caso de impuesto a la renta, y luego por el lado del IVA también, en lo particular respecto del IVA que le es trasladado al contribuyente y del que traslada, me parece que representa una carga administrativa muy, muy importante, ¿no? Que va a complicarla. Sin embargo, a mí me gustaría precisar que estas obligaciones novedosas van a ser exclusivamente para aquellos pagos que sean deducibles, porque aquí, pues en realidad, creo que partimos de una regla un poco antes de llegar a la obligación de lo que tengo que hacer, de que restringe la deducibilidad de todo, ¿no? Es correcto. Aquí digamos que la ley fiscal va un poco de la mano o bastante de la mano de la legislación laboral. Entonces, la lógica es, si para efectos laborales está prohibida la subcontratación, entonces, si tú haces un pago por concepto de subcontratación prohibida, pues no va a ser deducible y no va a ser acreditable de entrada. Ahorita vamos a entrar en detalle de algunos otros supuestos que medio nos lo asimilan a subcontratación, aunque sin ser propiamente subcontratación. Correcto. Y por lo mismo te dice, bueno, así como en materia laboral está permitida lo que viene siendo la prestación de servicios especializados, pues también se le puede dar efecto fiscal, pero siempre y cuando cumplas con todo esto que estamos comentando y que de entrada aparenta ser algo sumamente complicado, sobre todo cuando pues estamos hablando de entrega de papelería, que pareciera ser un tanto arcaico, sobre todo cuando ya tenemos la experiencia de que puede haber el uso de herramientas tecnológicas como estos autoaplicativos o estos aplicativos electrónicos que permiten entregar la información de una manera más sencilla. El otro tema que me acuerdo que fue así como un antecedente muy desafortunado fue en el tema del IVA, un criterio que se volvió jurisprudencia en el tercer circuito, en donde los tribunales determinaron que los pagos que se hacían por servicios entre empresas eran no generaban IVA acreditable
porque por la naturaleza de los servicios que eran objeto del contrato entre las empresas, se llegaba a la conclusión de que no se causaba el impuesto. Me parece que todo esto digamos, sin poner qué es más importante, pero de lo que ya explicaron antes y lo que podemos ver en cuanto a la propuesta, lo que a mí me parece es que una de las razones importantes de esta modificación tiene que ver con el efecto que se puede generar en el impuesto sobre la renta, pero particularmente en IVA. Como que lo que se plantea que ha generado un descalabro en las finanzas públicas es que en operaciones de estas que comentaban que son de gente que ha abusado, uno de los efectos es que se traslada un IVA, que se acredita por quien recibe el traslado, pero que nunca se recibe, nunca se entera al gobierno, ¿no? Creo que por ahí parte de lo que se ha justificado tiene que ver con eso, con ese antecedente del tercer circuito y ahora con las reglas que limitan de sobremanera o que proscriben ya el acreditamiento de esos pagos, salvo por los que comentas que sí se puede, ¿no? Sí, que aquí viene un tema bien importante y yo quisiera también escuchar de ti cómo lo ves. Ahorita preguntaba Miguel, oye, ¿qué vamos a entender por poner a disposición? Tú sabes que esa es una pregunta que nos hemos venido haciendo por mucho tiempo y con mayor énfasis a partir del 2020, cuando se reformó la ley del IVA y precisamente uno de los componentes para llevar a cabo la retención es poner a disposición personal a favor del contratante por parte del contratista. Y tú puedes platicar con diferentes fiscalistas y cada quien tiene una interpretación, inclusive hacia adentro de las mismas firmas. ¿Cuál es tu opinión de este tema de poner a disposición? Si estuviera en clases diría, bueno, pues tendríamos que hacer un análisis gramatical del término porque no está contenido en ninguna disposición. Y bajo el análisis gramatical podríamos decir que tengo que entender que es poner a disposición por el acto mismo y bueno, y de personal y luego conjugarlo, ¿no? Entonces, eso, si lo pusiéramos como acepción gramatical, pues diríamos, se distingue de la prestación de servicios, en donde existen otros elementos que son naturales para llevar a cabo la función que se está contratando. Encontré yo por ahí, Sí. y creo que vale la pena mencionarlo. César, Sí, disculpa que los interrumpa, pero el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define qué quiere decir poner o tener a disposición y te dices que puedes disponer como propio de algo, ¿no? Entonces, la verdad hay una definición oficial, digo, o del órgano que regula nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues habla de una subordinación, como comentaron nuestros compañeros en el panel laboral, en la parte laboral, ¿no? fíjate, dice, la verdad es que, y no lo tenía preparado, lo que pasa es que ahorita lo abrí porque hace tiempo lo escribí para una opinión que alguien me pidió. Sí. Entonces, el término disponer, porque es lo que dice la palabra Yes. que puedes encontrar en el diccionario, Ujú. se entiende como deliberar, mandar lo que ha de hacerse o valerse de alguien o de algo para Así es, hacerlo o utilizarlo como propio. como propio. Entonces, poner a disposición puede ser interpretado como hacerse valer de alguien o de algo utilizándolo como propio, Sí, determinando o mandando lo que puede hacer. Y luego, estar o hallarse a disposición de alguien, entonces podría interpretarse como el hecho de hallarse apto o listo para algún fin. ujú, Pero eso, digo, yo creo que es para donde vas, Güello, que es el tema, me parece que es distinto de la prestación de un servicio como tal. claro. Yo realmente veo que hay una especie de conexión equivocada entre la definición de subcontratación y luego la excepción que se hace para decir que no se considera subcontratación a los servicios especializados. Ujú, Porque quisiera que parte de algo de una regla de conjunto que no está comprendida en el conjunto al que se refiere. Porque si estaría poner a disposición, entonces no hay servicios. Claro. Entonces no hay razón para que se exceptúe de que se considere subcontratación los servicios especializados. Entonces eso yo creo que es parte de lo que ha generado la confusión. Sí. Y lo que decía Carlos,
que viene a colación porque en la reforma del 2020, para efectos de la ley del IVA, se estableció una retención para los pagos que se hicieran por servicios consistentes en la puesta a disposición de la empresa o de una afiliada de personal. Entonces, esto ya lo hemos discutido mucho, por eso te decía que esta reforma me parece, me lleva a muchos recuerdos, algunos no tan agradables, ¿no? No sé si tú ibas a comentar algo de eso, Carlos. Sí, de hecho, el tema, porque probablemente algunos de quienes nos escuchan se podrán estar preguntando, ¿y por qué es relevante discutir el tema de poner a disposición si ya van a eliminar la fracción cuarta del artículo 1 de la ley del IVA? Pues porque así como eso era relevante en su momento para determinar si se debía retener o no, pues ahora de aprobarse esto va a ser relevante para saber si se puede prestar un servicio o no. Porque si el servicio consiste en poner personal a disposición del contratante, pues va a estar prohibido con múltiples, sanciones que inclusive puede llegar al orden penal, que veremos un poquito más adelante, en caso de que se trate de una subcontratación prohibida. Y creo que ahí está la importancia de platicar un poco el tema de lo que vamos a entender por servicios especializados. Ciertamente yo comparto la opinión de quienes nos han antecedido en el uso de la voz, en el sentido de que la iniciativa adolece de definiciones claras. Eso me parece que es algo irrefutable. Creo que en el Congreso, de avanzar esto, se podría hacer algún trabajo en ese aspecto para que sea un poco más o bastante más claro y para los destinatarios de la norma. Pero creo que un punto fino está en si, al tratarse de servicios especializados, estamos hablando única y exclusivamente de servicios cuya naturaleza consiste en poner trabajadores a disposición del contratante o de cualquier tipo de servicio. Porque esto es un tema relevante para entender muy bien la idea de lo que se va a considerar por servicio especializado y saber qué tipo de personas o qué tipo de prestadores de servicio van a tener que ir a formarse a la Secretaría del Trabajo con el propósito de obtener estas autorizaciones que son necesarias para llevar a cabo la prestación de este servicio. No sé, César, a mí la parte que me preocupa, en realidad yo coincido con eso. Y antes de pasar, me parece que podríamos rescatar de lo que se analizó cuando se analizó el tema del IVA, porque hubo pronunciamientos, hubo un criterio no vinculativo del SAT, hubo varios criterios sustantivos de PRODECON, en el que se analizó qué se entiende por poner a disposición. Pero bueno, pues como es historia y tampoco quiero abusar del tiempo porque es escaso, solamente referir a uno de ellos que dice que un aspecto distintivo entre poner a disposición y la prestación de servicios es que en los casos de servicios, para prestarse se requiere de elementos adicionales al capital humano para llevar a cabo la tarea específica utilizando materiales, herramientas, plan o programa de trabajo y la dirección en la ejecución del mismo. Entonces, bajo esa tesitura podríamos entender que se acepta y no es algo que traigamos nosotros como idea novedosa, sino que es algo que ya se ha venido reflexionando, que la puesta a disposición de personal es diferente de la prestación de servicios. Y si eso es así, bueno, pues que aquí en la norma encontramos una contradicción porque asimila a ciertos servicios como si fuera a poner a disposición de personal. Y sobre el tema específico de poner a disposición, perdóname, de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, pero precisa que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria, son los que se pueden considerar que no forman parte del, digamos, del universo o del conjunto de subcontratación. Entonces, aquí el problema es eso, identificar los servicios especializados o las obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica. Yo no quisiera decir que coincido que esto debe ser así, pero si quisiéramos afinarlo un poquitín, porque no estoy de acuerdo con esa delimitación, pero bueno, como no somos punto de partida para generar o normar opinión de los legisladores, seguramente, simplemente desde una perspectiva técnica, aquí a lo mejor lo que tendrían que decir, hablando de las leyes fiscales, que no formen parte de la actividad preponderante, como está definida en el reglamento del Código Fiscal.
porque eso sí ya te limita a servicios especializados de los que no son los básicos para generar los ingresos del contribuyente. De toda suerte que entonces puedas meter otro tipo de servicios, como pueden ser los servicios del corporativo o alguna función parecida a esta de apoyo, digamos, de back office a las actividades de una empresa. Pero así como está, yo creo que tenemos el problema que no solamente se refiere a servicios especializados, sino también especializados que no sean de los que forman parte del objeto social ni de la actividad económica. Pues es muy difícil que no formen parte de la actividad económica porque toda la actividad económica engloba todo lo que tiene que ser la empresa, incluyendo sus funciones administrativas o de mercadotecnia o de investigación o la que quieras, ¿no? Correcto. Yo creo que aquí el tema es que la legislación debería ser lo suficientemente clara para poder afirmar que dentro del género servicios se debe hacer una distinción entre servicios que consistan en poner personal a disposición del contratante y servicios que no tengan nada que ver con poner personal a disposición del contratante. Esa es la primera. Los que no tengan nada que ver, los vamos a dejar fuera de esta reforma. Y dentro de los servicios que sí tengan que ver con poner este capital humano a disposición del contratante, a su vez habría que hacer una subdivisión en donde tenemos por un lado aquellos que estén orientados a la columna vertebral de la organización, que va a ser, digamos que como lo están definiendo como objeto social y como actividad económica, que coincido que es un tema un tanto ambiguo, pero bueno, finalmente eso es lo que estará prohibido. Muy amplio. Muy amplio. Es lo que estará prohibido. Y por otro lado, lo que sean servicios que no tengan que ver con esta columna vertebral, pues esos son los que estarán permitidos, sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos. De ahí la importancia. Ahora, el tema especializado, si alguien pregunta o nos preguntara, oye, ¿tu servicio es especializado? Pues en los términos en los que está redactada la iniciativa, vamos a decir una de las palabras favoritas de los abogados, que es, pues, depende. O sea, depende de quién me lo esté preguntando, ¿no? Porque hay una que es mejor, hay elementos. Hay elementos, sí. Porque finalmente el tema es, pues podrá ser especializado para cierta persona y para otra persona no. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el objeto social y con la actividad económica de cada persona. Entonces, tal vez un despacho de contadores, con esta iniciativa de aprobarse, no podría subcontratar un contador, porque es un despacho de contadores. Pero un negocio de venta de papas sí podría subcontratar un contador porque se dedica a la venta de vegetales y no se dedica a llevar contabilidad. O sea, ese es el tipo de cuestiones que no quedan claras, pero finalmente, pues, si la iniciativa avanza, sería conveniente que lo describieran en términos. Me quedé sorprendido que el otro día escuché que alguien de alto nivel dentro del gobierno dijo que este tipo de servicios, incluyendo los contadores y los abogados y cualquier otro, tendrían que obtener su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que pudieran considerarse servicios especializados, porque si no, estaban dentro del supuesto de subcontratación prohibida en los términos de la iniciativa, cosa que puede ser muy grave. Yo coincido. Desafortunadamente, nuestros deseos son buenos deseos. No estoy seguro que los vayan a tomar en cuenta. Yo quisiera nada más abundar y para poder replantear y avanzar es, pues todo lo que es subcontratación está prohibido laboralmente y consecuentemente fiscalmente no produce efectos ni de deducción ni de acreditamiento. Y la ley fiscal define subcontratación. ¿Para qué lo define? Yo me preguntaba, dije, ¿para qué? Pues ya está definido clara y, digo, está intentándose definir, no iba a decir clara y contundentemente, no. Está definido en los mismos términos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué lo quiero en el código? Bueno, aquí se está generando un punto de partida en donde me parece que puede ser la parte peligrosa de la ley cuando se aplique en contra de alguien que la incumple, porque la ley fiscal genera consecuencias de no deducción, no acreditamiento y también de delito. Entonces, la definición es casi igual a la de la Ley Federal del Trabajo, pero hay otros supuestos que ibas a comentar, si tú quieres anticiparnos de qué se trata, Carlos. Sí, llama la atención que el primer párrafo del 15D es bastante similar. Cambian por ahí un poquito el orden de las palabras, quién sabe por qué, pareciera ser que lo redactaron personas diferentes, pero finalmente dice lo mismo el primer párrafo, para entender lo que se entiende por subcontratación, tanto para efectos laborales como para efectos fiscales. Sin embargo, como bien apunta César, hay un par de hipótesis que serían una especie de asimilables a subcontratación, si se permite el término, en donde se señala
que tampoco se le van a dar efectos fiscales a la deducción o el acreditamiento de impuestos cuando los trabajadores que el contratista proporciona al contratante originalmente hayan sido del contratante, lo cual pareciera ser que es como, a ver, no te vayas a deshacer de los trabajadores y que luego te presten un servicio por fuera argumentando que es un servicio especializado. Pareciera que esa es la intención de la norma. Y hay otra hipótesis que te dice cuando los trabajadores que provean el contratista abarque la totalidad de las actividades preponderantes del contratante. A mí esta segunda hipótesis me llama mucho la atención porque pareciera ser que ya está incluida en el término subcontratación. Entonces no sé para qué lo manejan por separado, pero finalmente pues ahí está. Ahí iba a comentar algo, Eduardo. ¿Te acuerdas que comentabas? Bueno, entonces, ¿y luego qué hago entonces? Si estoy así, ¿cómo me corrijo? ¿Cuál era el tema? Yo me acuerdo que comentaste tú algo. Sí, bueno, es que en el primero de los supuestos, la verdad es que esta iniciativa, la verdad, lo menos en lo personal que yo puedo calificarles como de absurda, ¿no? Podemos hacer votación aquí a todos. Sí es. Pero en el primer supuesto, pues precisamente el tema de decir, oye, no le voy a dar efectos fiscales o voy a equiparar a una subcontratación que ya sería prohibida bajo esta iniciativa, a los trabajadores que originalmente eran del contratante, y luego pasaron a ser del contratista, pues sí te ponen en una situación muy incómoda, porque en transacciones donde haces reestructuras corporativas o donde haces fusiones o adquisiciones o compras de empresas parciales, pues a veces tienes que hacer ese tipo de sustituciones patronal, ¿no? Y te va a dejar inmediatamente o en automático en un supuesto de no deducibilidad, y además con las sanciones que implica la subcontratación, ¿no? Sí, claro. Inclusive, si quisieras ahorita decir, bueno, voy a pasar mis trabajadores suponiendo que me quiero sujetar de antemano a la norma y hacer alguna reestructura, pues la propia norma me castiga por tratar de cumplirla, ¿no? Exactamente, o sea, el tratar de tú tomar acciones para poder regularizarte ya en sí implica un incumplimiento de la norma. Sí, está muy complicado. Es absurdo, ¿verdad? Bueno, hay también temas. Sí, adelante. Disculpa, tenemos un tiempo para transitorios que entra, que sería Nadia y Miguel a la vez, y luego seguiría Eduardo Arizpe. Tú dices si lo modificamos o lo dejamos así. No, vamos a los tiempos para cumplir y satisfacer el interés de todos los que nos hacen favor de acompañarnos. Perdón, César, el tema de las sanciones y de las penas, yo creo que sí es bien importante que yo creo que es importante, sí. Lo tocamos y podemos poner algunas consideraciones, porque ya creo que ya platicamos en general y en detalle de los temas importantes. Nada más pondría lo de los delitos. No sé, Carlos, si tú quieres tocarlo. Sí, ese tema me parece de lo más importante. Si esto avanza como se está proponiendo, pues el tema de continuar con este tipo de prácticas que ahora estarán prohibidas, o inclusive, y lo que es peor aún, simular actos o servicios especializados cuando no son servicios especializados. Y ahí el peligro o el tema de definir muy bien qué es un servicio especializado, pues va a ser causal no solamente de defraudación fiscal, sino inclusive de defraudación fiscal calificada, que todavía aumenta más el tema de las penas. Que siendo calificada, pues la problemática inclusive es que es aplicable en términos de la reforma que entró en vigor este año, que se aprobó en noviembre del año pasado, de que siendo calificado procede la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa como medida cautelar, ¿no? Correcto. Se vuelve muy delicado. No porque te vayan a determinar que eres culpable y te vayan a penalizar, sino porque simplemente entrar en el proceso ya estás con una posibilidad muy alta
de tener que transcurrir todo en una situación bastante penosa como podría ser la prisión preventiva oficiosa. Yo no me Sobre todo diría cuando, Adelante, sí. perdón, y sobre todo cuando todos aquí sabemos que la justicia no necesariamente es pronta y expedita. Entonces, en lo que se define la situación jurídica del imputado, pues podrían pasar varios años en prisión. Perdón, Carlos, y de ahí el tema de lo delicado, de lo amplio de la redacción o de lo vago de la redacción de la iniciativa, ¿verdad? Que deja mucho criterio de interpretación de la autoridad, muchos temas que son torales. Entonces, las sanciones son extremadamente severas y cuando te quieras defender para tratar de clarificar o de definir una interpretación correcta, pues tienes siempre la amenaza de que pueden ejercer una acción penal en donde no tienes derecho a defenderte en libertad. ¿No? Claro. Yo nada más diría, y creo que va de la mano con algo que comentó Miguel hace rato, en cuanto a que no hay que pensar que lo que viene, pues a ver, vamos a esperar a que llegue. Este tema no está en discusión, o al menos yo no. Sí. Se cortó el... Sí, fíjate, César nos cortó. Como que varios, ¿eh? Sí, César. No sé bien. Está ya. Está congelado, ya. Cortó por un momento, César. Discúlpenme. Les decía que esto no está en ninguna discusión, al menos que yo me haya dado cuenta, salvo que alguno de ustedes sepa, pero yo no vi ningún planteamiento a esto. Entonces, ya nada más terminando, es delito utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados de obras o de ejecución de obras especializadas. Entonces, si yo me pongo a tratar de armar mi esquema para decir que sí son servicios especializados y me imputan que es simulación, ya me estoy exponiendo a esto. Y el otro supuesto es la realización de subcontratación de personal en los términos que está definido. O sea, el mero hecho de subcontratar en los términos que dice el Código Fiscal, como dice la Ley Federal del Trabajo, es delito. Creo que en esta parte podemos retocar o retomar a cualquiera de los puntos si en las preguntas surgen, o al final para dar espacio a que podamos concluir con los temas que tenemos pendientes, porque creo que el de Eduardo también es muy importante. Correcto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias. Seguimos con Nadia y con Miguel en el tema de transitorios en este momento. Muchas gracias, Armando. No debiésemos consumir tanto tiempo para darle paso a Eduardo y al tema de preguntas y respuestas. Solamente comentar que el texto de la iniciativa actual contemplaba la entrada en vigor inmediatamente, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, y que pues no iba a la par con la entrada en vigor en materia fiscal, y que esto generaba, pues una incertidumbre, ¿no? Esta falta de match o de congruencia en las entradas de vigor podría tener efectos, sobre todo fiscales, adversos. Y algo que ya comentó Miguel en una de sus participaciones, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendría 4 meses para dictar las reglas del tema de la autorización. Sin embargo, conforme al acuerdo tripartita que se dio a conocer el día de ayer y que habla de la entrada en vigor en febrero del 2000, que habla de la nueva presentación de iniciativa preferente en febrero del 2021. Lo que nosotros estamos esperando, no sabemos, hay digamos 2 rumores, y por favor tómenlo como rumores porque no tenemos certeza en este punto. Es que con base al primer párrafo del acuerdo tripartita del día de ayer, que dice que las empresas se comprometen a iniciar de inmediato el proceso para regularizar plantillas en el marco de la iniciativa presentada, es decir, en el marco de la iniciativa del 12 de noviembre del 2020.
¿Qué significa regularizar plantillas? Pues puede significar cualquier cosa. Puede ser absorber al personal de outsourcing o de insourcing. Puede ser comenzar a realizar movimientos de transferencias de personal hacia las empresas operadoras del grupo, pero no tenemos claridad. Y eso es lo que se ha peleado, por ejemplo, en el Parlamento Abierto, donde yo participé y donde todas las cámaras y organismos empresariales, la iniciativa privada en general, ha estado empujando por ese tema. Requerimos una vacatio legis que sea igual para el tema fiscal, laboral, de seguridad social y sobre todo que sea un plazo razonable para que las empresas puedan reorganizarse, reestructurarse, planear, contemplar estos incrementos en sus presupuestos, en sus temas administrativos, financieros y operativos para poder dar cumplimiento a la iniciativa. A mí me deja muy en desconcierto este primer párrafo del acuerdo tripartita porque creo que la gente puede, en lugar de ver esto como un tema integral dentro de sus organizaciones, desde el punto de vista, insisto, fiscal, laboral, seguridad social, pero también corporativo, puede apresurarse a hacer movimientos de transferencia de personal y podemos caer en temas que no son del todo correctos. Entonces, este tipo de cuestiones de iniciativa deben de tener un enfoque interdisciplinario y debemos colaborar de la mano. Para mí el driver es fiscal, incluso, más que corporativo. Y ahorita Eduardo pues comentará del tema de terminaciones de contratos, de fusiones, etcétera. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en pues ir planeando, como dijo Miguel, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, pero tampoco hacer movimientos apresurados de personal, porque no sabemos cómo va a quedar el monstruo, no sabemos si va a ser la misma iniciativa, probablemente tenga el mismo espíritu o la misma base, pero no sabemos cómo va a quedar, entonces es muy difícil planear desconociendo cuál va a ser el producto final. Pero eso es lo que se ha pedido, tanto por la IP como en el Parlamento Abierto, que tengamos un régimen transitorio para hacer modificaciones de manera ordenada y similar para todas las áreas. Y otro tema, el rumor que les comentaba hace 2 minutos, es que algunos dicen que se va a presentar en febrero cuando inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y como tiene carácter de preferente, ahora sí va a pasar en fast track y que este margen de diciembre a febrero es el transitorio que estábamos pidiendo, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, es solo un rumor, pero bueno, es para tomarlo en cuenta. Y de mi parte, en cuanto a régimen transitorio, sería todo. Miguel, si tú quieres ahondar más en alguno de estos puntos, por favor. Coincido completamente contigo, creo que debe haber una vacatio legis igual para todas las áreas, no puede ser que para efectos laborales de seguridad social sea una fecha y para términos fiscales sea otra, y el hecho de que las reglas se deben de emitir para las empresas especializadas al momento de emitir la iniciativa o al momento de la entrada en vigor, ¿no? Creo que también ese tiempo debería estar simultáneo en cuanto a la entrada en vigor y la emisión de las reglas, ¿no? Entonces creo que en ese tiempo debemos hacerlo. Y otro tema importante que considerar, aunado a lo que ya mencioné Nadia, es que el presidente y el Ejecutivo Federal han estado mencionando que ellos quieren que la entrada en vigor de la iniciativa sea al día siguiente de su publicación. O sea, eso sí lo han mencionado en repetidas ocasiones, y que no van a tener o no quieren poner una vacatio legis de cierto número de meses, ¿no? Entonces, siguen siendo rumores, siguen siendo cosas que se están manejando por ahí. Lo cierto es que se acelera y el febrero puede pasar en 15 días, en 10 días o en los 30 días que habla el convenio que se tiene. O nada. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Miguel. Les agradecemos bastante sus valiosas intervenciones. Continúa Eduardo Arizpe en este momento, por favor. Sí, bueno, yo, mira, mis compañeros ya les expusieron de forma muy elocuente pues los horrores de esta iniciativa y las consecuencias o penalidades que tiene extremadamente graves, ¿no? Yo lo que quisiera compartir con ustedes es algunas ideas o algunas acciones que creo que podemos empezar a planear o a tomar para poder mitigar precisamente los impactos negativos de esta reforma. Ciertamente, como dijo Nadia, no sabemos cómo va a terminar. Sin embargo, creo que sí hay un consenso o hay una intención muy clara
por parte del Ejecutivo y del Legislativo de tratar de normar esto. Creo que sí podemos ver cuál es la intención y cómo va a salir, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió compartir con ustedes estas ideas y dividirlas en dos rubros. Primero, en el tema societario, yo creo que sería importante el empezar a analizar muy bien los objetos sociales de nuestras empresas, para efecto de tratar de minimizar o de circunscribir nuestros objetos sociales a nuestras actividades, que como lo han comentado mis compañeros, es mi actividad económica preponderante, ¿verdad? Y todo aquello que yo subcontrato o pudiera llegar a subcontratar, eliminar nuestros objetos sociales. Entonces, sí es muy importante, digo, normalmente era costumbre el tener un objeto social muy amplio porque queríamos tener la flexibilidad de en cualquier momento hacer diversas o múltiples actividades dentro de la misma razón social. Ahora va a ser al revés. Vamos a tener que depurar esos objetos sociales para tenerlo muy, muy bien identificado, identificar muy bien qué es lo que vamos a subcontratar y eso sacarlo del objeto social. Por una parte, creo que, y eso es algo que creo que desde ahorita podemos al menos planearlo, ¿no? Para poderlo ejecutar a la brevedad antes de que entre en vigor la reforma. Y por otro lado, en el tema, si tiene alguien ahorita en puerta un tema de una fusión o de una decisión, pues bueno, estas dos figuras requieren, como ustedes saben, por ley tiempo para implementarse y para que surtan efectos frente a terceros. Llámense el SAT, llámese la Secretaría del Trabajo, el IMSS y el Infonavit. Entonces, pues nomás si alguien está en un proceso de eso o piensa hacer una transacción de ese tipo, pues es importante que tome en cuenta la posible entrada en vigor de la ley y en el caso de las fusiones, pues bueno, tratar de que surtan efectos antes, caer en el supuesto de excepción del periodo de espera de 3 meses, caer en el supuesto de excepción para que pueda surtir efectos al momento de la inscripción y la publicación del aviso de fusión. Y en el caso de la decisión, bueno, pues los 45 días no lo podemos brincar. Pero bueno, existiría tiempo para poder hacerlo, sí, tomando en cuenta que en febrero sea cuando salga o se promulgue esta ley. Por otro lado, en cuanto al tema transaccional, es muy común que tengamos contratos multianuales. Entonces, cuando celebremos contratos multianuales, yo creo de vital importancia el tener ya muy bien claro en que todos estos contratos donde subcontratemos o contratemos servicios especializados, tener muy claro en las declaraciones del contratista, que nos declare bajo protesta de decir verdad, uno, que nos acompañe primero que nada su registro ante la Secretaría del Trabajo y todos los requisitos que vienen que vienen aquí en las reformas a las diversas leyes. Va a haber, los contratos ahora van a tener que traer una cantidad importante de anexos que nos permitan acreditar, o al menos que tuvimos la diligencia de cerciorarnos que el contratista de un servicio especializado cumple con los requisitos que nos pide la ley. Eso en la parte de declaraciones, pero sin embargo, en el tema del clausulado, yo creo que sí va a ser muy importante también incluir, o yo sugeriría, el incluir cláusulas, primero que nada, por ejemplo, de obligaciones de hacer por parte del contratista. Y esas obligaciones de hacer tienen mucho que ver con el que nos estén proporcionando las informaciones trimestrales o cuatrimestrales que prevé esta nueva iniciativa. Que obviamente es una carga también muy pesada, tanto para el que la da como para el que la recibe y la esté almacenando. Eso obviamente presenta una serie de inconvenientes ya per se, ¿no? Y por otro lado también, pensando en decir, bueno, ¿y qué pasa si alguno de los contratistas de servicio especializado que yo contrate, valga la redundancia, o que yo ocupe, no me presenta la información a tiempo, no cumple con esa obligación? Entonces, como quiera, la ley no habla de ninguna, o la iniciativa no habla de ninguna excepción.
Entonces, creo que al menos lo que podemos hacer es pactar y dejar muy claro varios temas. Uno, que podemos rescindir el contrato inmediatamente ante ese incumplimiento sin necesidad de declaración judicial, y es muy importante ponerlo así literalmente para que sea el pacto con el expreso, ¿verdad? Sin necesidad de declaración judicial. Perdón. Sí. Por otro lado, creo que es importante el tema de establecer la facultad del contratante de poder retener, que en esos casos la facultad del contratante de retener pagos pendientes para que se tengan que hacer al contratista. Y la otra es el tema de poder incluir y de que se incluyan la obligación del contratista de resarcir cualquier penalidad que me imponga la autoridad fiscal ante su incumplimiento, que puede ser la no deducibilidad o no acreditamiento, o las sanciones que vengan previstas en la ley del IMSS, la ley federal del trabajo y la ley del Infonavit. Entonces, sí vamos a necesitar tener un control más estricto y en los contratos redactar ese tipo de cláusulas para al menos, creo yo, como les decía, mitigar o tener algún argumento ante la autoridad de decir, bueno, está fuera de mi control, yo no puedo obtener o sustraer la información del contratista, pero al menos sí hice lo que me toca o lo que está de mi parte del contrato, de rescindirlo, de retener pagos y de sancionarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sí podemos desde ahorita ir preparando para nuestros futuros, para los futuros contratos que hagamos. Y en los contratos multianuales, otro de los temas que a mí me llama la atención y en cuanto a los requisitos que nos piden es, hay que tener muy claro, y una de las obligaciones de hacer es no nomás entregar la información, sino estarla actualizando. Hay que estar pidiendo cada vez que creo que este tema de la inscripción va a ser renovable, no sabemos todos los periodos, pero por ejemplo los trabajadores te dicen, oye, de los trabajadores que estés utilizando, hay veces en que rotan los trabajadores de nuestro contratista, entonces debe estar esa obligación incluida ahí, ¿no? Y habría que ver en las reglas que emita la Secretaría del Trabajo, pues qué otros requisitos nos van a poner. Hay que estar muy atentos a eso. Pero creo que ahorita por lo pronto podemos sí ya tener algo diseñado en relación con este tema. Y por último, bueno, igual en el tema de cuando tengamos alguna transacción de alguna compra, ya sea de acciones o de activos, o alguna fusión o un joint venture, pues bueno, va a ser muy importante el tema de cuidar mucho el tema laboral, el tema de la sustitución patronal, porque, digo, en ocasiones a mí me ha tocado, seguramente a muchos de ustedes también, que parte de las transacciones es que compras parte de los activos de una misma planta, ¿verdad? Y no necesariamente toda la planta. Entonces, pues evitar luego caer en el tema de que no va a ser sustitución laboral para efectos de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Porque no estás comprando todos los activos de la planta o no es de todo el establecimiento. Entonces ahí eso te metería en un tema de tener que estar liquidando trabajadores para luego contratarlos tú, y puede influir eso en el tema de precios, ¿no? Básicamente son ideas que yo quería compartir ahorita con los datos que nos arroja la iniciativa, y bueno, pues hay muchas especulaciones, habría que esperarnos a ver cómo viene saliendo, pero creo que estos temas sí son algo en donde podemos avanzar, y que pudiéramos empezar a, como dicen, a poner nuestras barbas a remojar. Muy bien dicho, buen ejemplo. Pues sí. No sé, Se abren las... ¿tenemos preguntas ahí en el chat o cómo consideras que...? Sí, tenemos preguntas aquí en el chat, y muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación a este provechoso evento. Un agradecimiento y una felicitación al panel. Atentamente, Fabián Aboites. Oscar Heredia pregunta, ¿qué sucede? Son dos preguntas de Oscar Heredia. ¿Qué sucede si un grupo de empresas tiene un centro de servicios compartidos donde alojan o se consideran especializados? Primera pregunta. Y la segunda pregunta que hace es, ¿qué sucederá con los centros de servicios compartidos de un grupo de compañías? ¿Son especializados? ¿Quién la contesta? Pues yo creo que desde el punto de vista laboral,
hay que revisar, y si el caso de los shared services ha venido saliendo con todos los clientes que se han acercado, yo creo que a todos los miembros del panel. Habría que ver el objeto social de las empresas donde están actualmente esos empleados o de esta empresa de servicios que presta servicios compartidos a varias empresas del grupo. Había que revisar los contratos intercompañías, los conceptos de facturación, el invoicing respecto de esos contratos de intercompañías, pero sobre todo habría que ver cómo queda la reforma. En general, pues al ser en algunos corporativos contar con tantas líneas o divisiones de negocio, es posible que todas las empresas sean especializadas unas respecto de las otras. Entonces, desde mi punto de vista, si no fuera la actividad preponderante, que la iniciativa no habla de actividad preponderante, solamente de actividad económica, y parte del objeto social de una operadora que recibe esos servicios de esta empresa de servicios de shared services, pues entonces sí se justificaría. O sea, si una empresa hace tractores, pues el hecho de prestar servicios compartidos en recursos humanos, en finanzas, en contabilidad, sí hace esos servicios especializados respecto del core business de la que fabrica tractores, ¿no? Pero, insisto, esa es una de las muchas interpretaciones que se le pueden dar y habrá que revisar caso por caso, ¿no? No creo que sea necesario contratar a 15 personas de recursos humanos en cada una de esas 15 empresas de ese corporativo con divisiones de negocio distintas, pero necesitamos ver el alcance de la iniciativa, del dictamen que se apruebe y de cómo están ahorita internamente estructuradas. Te podría complementar, y la verdad es que creo que así es como está el punto. La redacción hoy no es muy afortunada, pero puede caber esa interpretación. Esto aplica para los centros de servicios compartidos, para todos los corporativos que tienen este tipo de funciones, o todas las empresas que tienen la actividad de back office, que le prestan servicios a diferentes entidades, o sea, no del mismo grupo. El asunto aquí es que la delimitación como está es demasiado amplia. Lo que sí sé, y por ejemplo, de esto sí me di cuenta en el tema ese del Parlamento abierto, que sí hay gente que está proponiendo de manera específica, concreta y fundada, quiero decir, explicada, que si se quiere dejar esto así para delimitar los servicios especializados, tendrían que vincularlo a algo que objetivamente se pueda determinar. Y a donde lo están llevando es a la actividad económica preponderante que sirve para efectos fiscales, que está vinculada al ingreso, y eso ya daría, así nada más cambiándole esto, más bien incluyéndole esa palabra, daría lugar a un poco más de claridad. Posiblemente eso quede, pero bueno, pues estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir, ¿no? Armando, ¿algo más? Al no existir disposiciones transitorias en el Código Fiscal, ¿qué alcance tendrá la reforma al ser normas de procedimiento? Gracias y un abrazo. A ver, de esa pregunta, yo creo que primero hay que tener presente que como la iniciativa no va a entrar en vigor el 1 de enero del 2021, habría que revisar en qué términos quedan los transitorios una vez que pase de su proceso por el Congreso. En segundo lugar, del tema del Código Fiscal de la Federación, sí hay un transitorio que tiene que ver con la cuestión penal, en donde deja muy claro que las conductas que se hubiesen cometido antes de la entrada en vigor de esta disposición pues, serán juzgadas con la ley previa a la reforma, y lo que con las conductas que se lleven a cabo después de la entrada en vigor, pues naturalmente serán juzgadas con las nuevas disposiciones, lo cual es constitucional respecto al principio de retroactividad de la ley y asimismo el de seguridad jurídica. Por lo que tiene que ver con la deducibilidad y el acreditamiento, tanto la restricción en tratándose de subcontratación prohibida o digamos que la parte que está permitida sujeta a ciertas condiciones, ciertos requisitos por los servicios especializados, me parece que más que normas de procedimiento son normas sustantivas
dado que rigen respecto de la determinación de las contribuciones, particularmente de la base de uno u otro tributo, ya sea que se deduzca incluso la renta o que se acredite, por ejemplo, el tema del IVA. Entonces me parece que al ser una norma de carácter sustantivo, pues en términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, la entrada en vigor de esta norma regiría respecto de aquellos servicios que tengan lugar con posterioridad a la entrada en vigor y por lo tanto, para efectos de renta y para efectos del IVA, pues también, nada más considerando también que ahí el punto de referencia, pues es el momento que te hace el pago de la contraprestación, porque eso es lo que detona los derechos al acreditar. Aquí hay una pregunta que me están mandando, que quisiera ver si Pepe la quiere contestar, le puede contestar. Me dicen, ¿es preferible liquidar o contratar e iniciar una nueva relación de trabajo? Y yo la complemento, o hacer una sustitución patronal. Pensando en que quisiéramos adaptarnos a esto, a lo mejor qué implicaciones tiene una u otra, cuál puede convenir más y cuáles son sus diferencias. No sé, Pepe, si quieres tratar el punto. Digo, pues sí, definitivamente, pues terminar relaciones de trabajo, pues tendría una cuestión ahí de una carga indemnizatoria, ¿verdad? El pago de prestaciones, entonces sería una carga fuerte para las empresas. Y bueno, digo, no lo vería yo como necesariamente, pues hay vehículos inclusive, pues donde se puede contratar al personal en una nueva empresa, una empresa filial reconociendo todas las condiciones, incluyendo la antigüedad, entonces no necesariamente tiene que mediar una liquidación. Y bueno, y para efectos en la parte de seguro social, definitivamente la sustitución como está y sobre todo considerando que, por ejemplo, en el caso de una empresa insourcing, ya por los años anteriores, digo, en algún momento hubo empresas insourcing que se clasificaron como prestadoras de servicio, como clase 1, la más baja, pero después esto se fue regularizando y realmente incluyeron en sus objetos la actividad precisamente preponderante de la actividad que estaban desarrollando los trabajadores y realmente ahí se clasificaron y ahí es donde están hoy por hoy. Entonces, básicamente, si se presentara un aviso de sustitución frente al IVAS con esta condición y manteniéndose en la misma fracción y con la misma clase, entonces podría conservar la misma prima de riesgo. Básicamente. Yo aquí quisiera, Gracias. perdón, Gracias. complementar, obviamente la parte que José Alfredo acaba de decir, que Pepe acaba de decir, que pues sí, la terminación y recontratación podría implicar o el costo de indemnización, o por lo menos de partes proporcionales, dependiendo si la recontratación se hace con o sin reconocimiento de antigüedad. Pero una ventaja que le estamos viendo a esto es cuando estamos tratando de eliminar ciertos beneficios o homologar prestaciones que pasen a una operadora el personal de diversas prestadoras de servicio que traen prestaciones distintas. Entonces, terminar y recontratar me permite esa flexibilidad, si indemnizo, o si liquido, o si hago el buyout de esas prestaciones, o también pensando en evitar un double dipping. Si ya tengo, por ejemplo, si es un insourcing y tengo un bono sujeto a resultados financieros o evaluación de desempeño, que se me haría como, que se me duplicaría si además tengo que pagar utilidades, como parece que lo voy a tener que hacer, creo que la terminación y recontratación podría ser una opción sana, pero depende del número de empleados y de muchos factores, de si tengo presupuesto para cubrir esos pagos por concepto de terminación. Si estamos hablando de 10,000 empleados, a lo mejor logísticamente no es adecuado y es más sencillo hacer la sustitución patronal. Entonces depende de muchos factores. Si tengo litigios o no tengo litigios, depende de muchas cosas. Yo agregaría ahí que la diferencia también entre hacer un convenio de reconocimiento de derechos y obligaciones con los trabajadores te puede dar en contra o comparado contra la sustitución patronal, te puede dar también una diferencia en el riesgo de trabajo para efectos del seguro social que resulta aplicable. Con la sustitución puedes tomar el mismo, con el otro tienes que hacer un cambio
porcentaje medio o promedio, no sé cómo se llama en esa tabla, pero te cambia, entonces te puede generar un perjuicio. Es un tema que también habría que analizar. Perdón, ibas a decir algo, Mike. Sí, no, que también, hablando de lo que comenta Nadia, hay que revisar en ese tema que comentaba de las altas y bajas o terminaciones, una que necesitarías el consentimiento del trabajador, que él estuviera de acuerdo en hacerlo, que creo que es algo que se considera. Y dos, si tienes contrato colectivo y tienes un sindicato activo, el siempre ir de la mano con ellos para que no te vaya a causar otro problema más allá del que ya tienes y que te pueda causar un problema colectivo en tus instalaciones, ¿no? Entonces y otra infinidad de alternativas que, como mencionaba Nadia, se pueden dar y cada caso debe ser analizado en lo particular, ¿no? Muy bien. Estamos terminando ya, César. Hay una última pregunta de una persona física, Wendy González, que tiene una pregunta, cuando una persona física que no tiene un acta constitutiva, ¿cómo se determina el objeto social? No, pues no tiene objeto social. No, digo, ahí tomaríamos, si acaso, no sé, César, qué opines, pero en todo caso tomaríamos cómo se dio de alta ante las autoridades fiscales, ¿no? ¿Qué actividad fue la que reportó? Sería la Sí. actividad económica. Sí, Su actividad económica. su actividad económica. Bueno, Correcto. Y Sí. habría que revisar el contrato de prestación de servicios que tenga con la empresa, cuáles son las actividades o los Así servicios es. que va a prestar, ¿no? Así es. No, creo que Wendy se refiere más a la hipótesis en donde quien recibe el servicio es una persona física. Como la ley toma como parámetro el objeto social o la actividad económica para efecto de determinar si lo que recibe es especializado o no. Su pregunta pues, legítima y dice, oye, pues si yo soy una persona física, no tengo objeto social. Correcto, pero sí tienes actividad económica y ese sería el parámetro. Así es. Y por eso son dos supuestos, ¿no? O sea, objeto social y actividad económica. Si nada más tienes actividad económica, pues nada más es eso. Claro. Señores, muchas gracias. Estamos cumpliendo el objetivo de 1 hora y media. La estamos terminando en este momento. Ahora perdóname, yo no dejaría de ver si hay algo adicional o si alguien más de los compañeros, colegas, copanelistas quieren aportar algo. La verdad es que César, ¿podemos hacer preguntas nosotros? sí. Sí, quisiera yo comentar algo. En cuanto ahí hay el último punto del acuerdo, dice que estas empresas de servicios outsourceras, etcétera, deberán abstenerse de dar de baja masivamente a su personal en este mes. Inclusive ya están llegando por ahí algunas invitaciones para evitar esta práctica por parte de IMSS Infonavit. Entonces, esa parte, bueno, dice que básicamente abstenerse a hacerlo si realmente no se está dando el supuesto para darlos de baja, ¿verdad? Es decir, oye, que realmente no está en un supuesto porque sea una terminación de una relación laboral por la cual corresponde una baja, ¿no? O sea, aquí diríamos, pero el otro lado, el primer punto dice que las empresas deben empezar a regularizarse, ¿no? Entonces ahí como que está algo, esto se contrapone. Es que quieren que Aquí siga diría- el delito. Quieren que siga el delito según ellos, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues aquí estaríamos a que realmente mientras esté cumpliendo precisamente con los supuestos de ley y si se está dando baja esta personal y que realmente concluyó su relación laboral y esto se acorde con lo que estamos reportando y está completo, pues sustentado, pues eso debiera poderse presentar ante la autoridad de acreditar, oye, pues no fue, o sea, tú viste o sea, tú detectaste porque puede haber esta comunicación, ¿verdad? O darse este reporte por parte sobre todo el IMSS, por ejemplo, de ver esas bajas masivas y tener sustento para ello, ¿verdad? En caso que así fuera, ¿verdad? Pues ya fuera como beneficiario de servicios o como partes o una cuestión intercompañía, ¿no? Claro, buen punto, muy buen punto. Sí, así es. ¿Alguien más que tenga algún comentario, algún tema adicional de lo que estamos aquí? Yo quisiera hacer, si me permite, una pregunta a los expertos laboralistas, a Nadia y a Miguel. Por ejemplo, ahorita hablando del tema del PTU, ustedes comentaron, y es cierto, que muchas empresas dan prestaciones supralegales a muchos empleados. Es muy común, ¿eh? Entonces, ¿no podrían, por ejemplo, esos bonos de productividad o esos excedentes por ejemplo, de pago de aguinaldos,
o bonos por resultados, el deducirle la parte del PTU que vayan a distribuir, digo, para mitigar un poquito el impacto, ¿no? ¿Es factible eso? Claro. Si quieres, nada más quiero que también pueda tener tiempo de hacer el suyo. Yo creo que depende de cómo está pactado ese bono desde un inicio, Lalo. Si existe un plan por escrito, si existe el lenguaje adecuado que cubría ser una especie de offset, porque tiene que manejarse con muchísimo cuidado, ya que la PTU es un derecho constitucional no renunciable. Entonces, en mi experiencia, muchos de esos bonos fueron pactados diciendo, si la PTU es menor que el bono, yo ya te pagué el bono y se entiende comprendido el pago de la PTU dentro del bono. Pero hay que saber manejarlo también para efectos de CFDIs. Y si la PTU es mayor, pagar la diferencia. Pero depende mucho. Por eso yo ahorita te digo, depende de cómo está pactado y depende también del tamaño de las utilidades que tenga la empresa, ¿no? Si estamos hablando de utilidades de 18 meses, no va a haber bono. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la importancia de hacer un análisis de qué me conviene más. Si la sustitución patronal, donde tengo que respetar términos y condiciones de trabajo, o terminar y recontratar para ya no terminar pagando la PTU que se determine, además de un bono. Entonces, ahí depende, desde mi punto de vista, de cómo está pactado, cómo viene el documento, cómo está el contrato, y ver si podemos hacer algo al respecto, ¿no? Pero no sé si Miguel quiera agregar algo. No, bueno, y nada más corroborando lo que dice Nadia, pues si ya está pactado como un bono de productividad, no lo vas a poder cambiar salvo que tengas el consentimiento del trabajador. Y como dice Nadia, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Porque tienes que mantener todo igual. Entonces ahí sale la pregunta que a lo mejor es más factible dar de baja a los trabajadores y recontratarlos para que puedan establecer condiciones laborales nuevas, entre los cuales están los beneficios, y sí podrías analizar la alternativa de tener esos bonos como anticipo de utilidades, pero habría que ver muy bien cómo documentas, cómo te lo acreditas para el tema de los recibos y que el trabajador esté de acuerdo siempre en ese sentido, porque pues, el trabajador va a dejar de percibir los otros bonos y te va a decir, oye, pues yo quiero recibir mi bono y el bono de PTU. Sí, pero sí es factible, ¿verdad? Vaya, es algo que sí puedes pactar con los trabajadores, ¿no? O con tus empleados. Sí, yo nomás quería ver si no violabas algún derecho ahí. Lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado cómo está para que nunca constituya una renuncia de derechos y que como quiera todo el procedimiento que marca la Ley Federal del Trabajo de las obligaciones de entregar la copia de la declaración anual, del proyecto individualizado, todo eso se tendría que cumplir para evitar, porque yo creo que el riesgo sí está latente de que alguien te diga, esto es independiente, uno es el bono y estas son mis utilidades. Porque si las pagas a través del bono y el bono lo pagas antes o haces una especie de offset y el bono lo pagas antes de que sea mayo, te van a decir no puedes pagar utilidades adelantadas porque no sabías cuánto iba a ser el monto. Entonces, tiene su chiste. Yo creo que sí podría hacerse, pero hay un nivel de riesgo. Sí. Ok. Very well. Muy bien, gracias. No podrías pagar menos de lo que la utilidad te dé en el año, ¿no? A final de cuentas, vas a pagar la misma cantidad, ya sea anticipadamente o al final del ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, es un tema que a lo mejor vas a ir pidiendo el pago, siempre y cuando lo documentes de una manera correcta con el riesgo que menciona Nadia. Claro, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera tener algún último mensaje para el verdaderamente gran grupo que nos hizo favor de acompañarnos esta tarde? Porque creo que fue un éxito para nuestro capítulo, la cantidad de asistencia. Entonces, si alguien quiere comentar algo adicional antes de... Tendría una pregunta, César. No se ha tocado, pero algo que suena mucho en el ambiente es esta posibilidad de promover amparos contra esta reforma. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que hay un montón de derechos violados en relación con la libertad de trabajo, la libertad de asociación, digo, desde la perspectiva de los transitorios, la retroactividad. La verdad es que me parece que puede ser un supuesto desde una perspectiva de argumentos bastante interesante.
Sin embargo, me parece un poco compleja, ¿no? Porque pues es ponerte, como dicen, cuando te toca, ¿verdad? Pero a veces, si te toca más y te pones en el tocadero. Aquí la discusión es que tienes que acreditar interés jurídico y tienes que estar en el supuesto y eventualmente pues podrá haber algún tipo de reacción porque estoy en el supuesto de algo que puede ser hasta constitutivo de delito, si es que estoy en el caso de demostrar que no estoy en los supuestos de los servicios especializados o la ejecución de obra especializada, estoy en subcontratación y permanezco en el supuesto con las consecuencias, con la problemática de la suspensión, con todo lo que eso implica. Entonces, me parece que sí puede haber casos en los que el remedio legal por la impugnación puede ser importante, puede ser interesante, porque puede ser la única vía. Pero habrá otros casos en donde posiblemente analizar las opciones a través de lo que comentaba Eduardo o alguna otra puede ser una solución, pues no tan buena, pero no tan expuesta. O sea, yo sí creo que habrá gente, sobre todo en los casos, si no se corrige el tema de los servicios compartidos, de los corporativos, eso es una cosa que llevarla a la práctica es tan compleja pues no, digo, la verdad es que no sé cómo se puede solucionar. Tienes que contratar a todos los empleados de un centro de servicios compartidos en las 90 empresas a las que les dan servicios, o cómo te puedes hacer para no estar en ese supuesto si quedas nada más con el tema de la actividad económica. Entonces, me parece que hay casos extremos en los que a lo mejor sí. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo, digo, definitivamente es un tema complejo. Pareciera ser que la solución natural es buscar alguna alternativa que no involucre el litigio, pero como bien lo comentas, si no se encuentra, pues ahí está el amparo. Y el tema del amparo yo creo que puede ser interesante por dos motivos. Por un lado, porque va a permitir poner esta iniciativa o poner esta reforma en caso de aprobarse bajo el escrutinio del test de proporcionalidad. Estamos hablando de que es una prohibición absoluta, entonces, respecto de una figura laboral que entiendo que en otros países está totalmente permitida, regulada, pero permitida, y aquí estaría prohibida, entonces creo que sería un buen round ahí con el gobierno definir si es o no válido prohibirlo en términos absolutos o si en su caso debería estar, digamos que, regulada, ¿no? Y por otro lado, pues como hay algunos amparos en donde perdiendo se gana, y es sobre todo cuando se hacen valer argumentos en materia de legalidad, seguridad jurídica, y finalmente la Corte termina definiendo los criterios de interpretación respecto a los artículos impugnados, y a veces la interpretación que da la Corte de estos artículos pues puede ser favorable para quien demande, aun y cuando se pierde el amparo, que sí, se niega el amparo, pero se niega bajo la interpretación que le da la Corte a determinados artículos, y en función de eso, pues puede quedar un poco más tranquilo el justiciable al tener mayor claridad respecto al alcance de la norma y poder confirmar que tal vez no le aplicaba, al menos no en los términos que como lo pensaba, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un tema interesante, pero bueno, vamos a ver en qué termina pues esta novela. Y también el otro tema que hay que ver, bueno, de digo, la verdad es que aquí lo que me parece es que a ver quién tira la primera piedra, poniéndose en el supuesto de estar en subcontratación, tengo interés jurídico para impugnar y no estoy cumpliendo con la ley. Híjole, está un poco, heavy. El otro tema es las legislaciones o las legislaturas locales, a ver qué hacen, porque seguramente también le van a encontrar algún esquema, como el tema de la obligación de retención y algunas otras que ya están creando, como Quintana Roo y algunos otros estados. O sea, la verdad es que este tema no se acaba, pero lo que sí es importante, yo creo que cerraría con eso mis comentarios, es que el que no se haya aprobado ahorita, no estoy seguro que sea tan bueno. Me parece que más bien fue una falta de acuerdo en algún punto. Se planteó porque el calendario legislativo así lo requiere, pero cuando venga, van a subir a los sindicatos en la discusión. Seguramente habrá más gente que puede politizar un poco el planteamiento. Hay división en las posiciones, inclusive de la iniciativa privada, por lo que se ha estado escuchando. Entonces, hay que prepararnos porque no estoy seguro que el aplazamiento necesariamente sea para bien. Correcto, muy bien. Por mi parte, muy agradecido. ¿Alguna otra pregunta entre los asistentes o entre los participantes, panelistas? No.
Solo me queda cerrar el evento para informar que tuvimos más de 90 eventos, 5,400 asistentes, 5 diplomados y otro, cuando la ley se publique, haremos un seminario sobre este tema, que sería muy interesante y muy importante. Hay algo que podría decir también para terminar. Puede ser muy sencillo esto, en vez de modificar tantas leyes en un solo momento. Tienen que clasificar las empresas en un casillero en el Seguro Social. ¿Por qué no revisarlas a las que son outsourcing? Están perfectamente identificadas y poderlas en un momento dado revisar. Y nos evitaríamos toda esta serie de complicaciones legales y prácticas y todo. Señores, cerramos en este momento el año del 2020 con este evento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un placer haber convivido con ustedes. Un placer tenerlos y como panelistas. Les agradecemos bastante y felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Luego. Hasta luego.